tenemos esta canción, bueno, ejercicio para la mano izquierda, para los bajos estándar, tenemos todo el rato do, do mayor, a la vez nos dicen. ¿Por qué? Pues porque do y do mayor a la vez. Hacemos con 4 y 3, en algunas escuelas trabajan con 3 y 2, lo comentamos en el vídeo dedicado a los acordes mayores. Bueno, aquí hacemos 4 y 3 a la vez. Importante, el dedo 1 no lo dejamos aquí, lo metemos aquí adentro. El acordeón bien colocado sobre la pierna izquierda y un poquito inclinada a la derecha, encajado aquí. Entonces ahora hago la presión sobre el fuelle, que la voy a mantener hasta el cambio de fuelle, y voy hundiendo los botones a la vez, una negra subrayada, luego larga, normal. Cambio. Y se podrá repetir. Bueno, yo casi hasta recomendaría, aunque viene escrito así, casi haría cambio de fuelle en cada compás. Incluso como ejercicio buenísimo de cambio de fuelle, abro un poco el fuelle y hago una nota abriendo y una nota cerrando. Esto es tenso. Voy a hacerlo cámara lenta y explicando. Tenso el fuelle, pulso, suelto, el fuelle sigue accionado, cambio, pulso, suelto, el fuelle sigue ahora apretujando, cerrando, cambio, abro. Si lo hacemos bien, no se tiene que notar si abro o si cierro o si cambio. Si hago esto, se ha notado, quiere decir que está mal cambiado, ¿vale? Pero bueno, en principio el objetivo aquí era para bajar, articular bajo y acorde a la vez, largos hasta fondo, sin golpear, pero podemos aprovecharlo para trabajar cambios de fuelle.